se accidentó en Bolivia y le cobraron hasta el papel higiénico. el agua. Hasta el agua. Cuando es sabido a voces que cruzan todos los hermanos bolivianos a atenderse en Jujuy. Gratis. Lo que no estamos dispuestos en Jujuy es a seguir sosteniendo trasplantes, situaciones de cirugías de alta complejidad que en otros países, en Bolivia, en Chile, en Brasil, se pagan. Uno ve que hay una especie de tour de compras y hay gente que no vive en la Argentina, que viene, se opera pagado por los impuestos de los argentinos y al día siguiente se va y no vuelve más. La verdad que es un abuso de derechos. No hay muchos otros ejemplos en el mundo de una cuestión de gratuidad de la medicina para no residentes. No existen. Por constitución, la salud es un derecho humano, fundamental para cualquier hermano o hermana. Es un tema que habitualmente muchos argentinos un poco xenófobos creen que los servicios andan mal por culpa de los extranjeros. En realidad andan mal porque andan mal. Los extranjeros no son la causa. Tenemos que ir a un sistema de reciprocidad, ¿no es cierto? Mientras esto no ocurra, nosotros le vamos a cobrar a todos los extranjeros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por la visita. Gracias, Antonio. Secretario, ahora. Secretario. Sí. Después le voy a preguntar qué difiere de una secretaría de un ministerio en su caso. Un tema que es central, como es el tema de la salud. Déjeme ir sobre el acuerdo de Bolivia, que es a nivel nacional, ¿no? No es a nivel provincial. No, estamos comenzando negociaciones formales para llegar a una solución al problema que recién mencionaba el gobernador Morales y que es un problema que existe en la Argentina, que tiene que ver con, digamos, la atención de los extranjeros no residentes en nuestro país y la reciprocidad que debiéramos esperar en nuestros países vecinos. Y este es un tema que, digamos, que saltó a la luz fundamentalmente por el caso del señor Vilca el mes pasado en Jujuy, que ya el año pasado había tenido también un repique, y que tiene que ver con que hasta este momento en Bolivia la atención, aún en los establecimientos públicos, no es gratuita para los bolivianos. Esto ahora está cambiando en Bolivia y creo que es bastante auspicioso, pero la realidad es que, digamos, en la Argentina el 100% de los argentinos, de los residentes, tienen derecho a recibir una atención gratuita en el punto de atención en los establecimientos públicos, y esto también ocurre en aquellos que están de paso, de tránsito. Esa realidad no se corresponde en países vecinos. Entonces, por un lado, estamos empezando a trabajar en resolverlo, sobre todo para el manejo de las emergencias, es decir, aquellos pacientes como el señor Vilca que tienen un accidente, que tienen, digamos, un traumatismo grave y que no pueden ser trasladados, por un lado, y que entonces la atención en los establecimientos públicos en Bolivia sea igualmente gratuita como lo es en la Argentina en estos casos. Y por el otro lado también empezar a resolver el tema de las prestaciones de alto costo que muchas veces ocurren en nuestro país de extranjeros no residentes. Que cruzan para operarse, por ejemplo. Exacto. Ahora, ¿está tan mal cobrarle a los extranjeros no residentes? Porque uno entiende que el residente paga impuestos también. Es una excelente pregunta. En realidad... Yo creo que hay que cobrarle, en mi posición particular hay que cobrarle. La cosa es así, en Argentina todos los extranjeros, independientemente de su estatus, si es legal o no es legal, tienen derecho a ser atendidos. Derecho a ser atendidos. Eso no cambia. Eso no quiere decir que esa atención deba ser gratuita en el punto de servicio. A menos que se corresponda con acuerdos nacionales que permitan, digamos, una reciprocidad, que es lo que se está buscando. Pero ningún país del mundo, si uno va afuera, digamos, a uno de los países que tienen sistemas de salud más progresistas, con cobertura universal garantizada para el 100% de la población, gratuito en el punto de servicio, aún así los extranjeros no residentes se les cobra la atención. Entonces la realidad es, como dice usted, en general uno piensa que la salud es gratuita porque no paga. Pero la salud no es... Bueno, pero esto no hay nada gratis. No hay nada gratis, no hay almuerzo gratis. Y esa es la verdad. La realidad es que lo pagamos de nuestros impuestos, o lo pagamos de los aportes y contribuciones a la seguridad social de nuestros trabajadores, o lo paga el individuo, la familia de su bolsillo, en el caso de las cuotas a una prepaga. La realidad es que la salud... ¿Ahora es un problema real que observan o creen que a veces se da en una repercusión que no es tal? Bueno, yo creo que hay que tener ciertos cuidados con este tema.
Por un lado, me parece que esto no debe gatillar conducta xenofóbica, porque a veces eso, digamos, se cabalga. No hay nada de xenofobia. No, coincido con usted, pero esto puede generar esta sensación de que, claro, vienen todos los extranjeros a atenderse. No es tampoco así. No es tampoco así. Sí es un problema en las provincias limítrofes, como es el caso de Jujuy, que de hecho ellos digamos, hay aproximadamente, según estiman en Jujuy, un 7% de las prestaciones que se hacen médicas son a extranjeros no residentes, y el gobernador Morales en Bolivia, cuando tuvimos la reunión anteayer, presentó un informe que se lo entregó a la ministra de Salud de Bolivia, donde el gasto solo del año pasado, el 2018, en 4 hospitales, ni siquiera en toda la red de hospitales y en los hospitales y en los centros de atención primaria, solo en 4 hospitales gastaron más de 160 millones de pesos, que son 4 millones de dólares para una provincia. Si, por ejemplo, doctor, llega un paciente y no puede solventar el gasto? Porque también pasa, como usted nos decía, en los lugares limítrofes donde hay gente de muy bajos recursos que cruzan a la Argentina justamente porque acá acceden a la atención gratuita. ¿Cómo sería para poder cobrarles en ese caso? Bueno, en primer lugar, por eso es importante que esto entendamos que tenemos que comenzar a resolverlo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, digamos, primero porque las provincias no delegan, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, están delegadas en la nación, en el Estado federal. Entonces, la nación es quien tiene que negociar esto, justamente para evitar que cada provincia lo haga de una manera diferente, o como se dio también el otro día, leíamos en los medios, que un hospital de Comodoro Rivadavia había decidido cobrarle los insumos. Esto sería caótico. Entonces, lo que tenemos que definir primero, ¿cómo se financian los servicios de salud en la Argentina? La Argentina gasta 10% del PBI en salud. Es una cifra muy alta, de las más altas en Latinoamérica, y como mencioné otras veces, no se corresponden nuestros resultados con la magnitud de ese gasto. Ahora, tenemos que repensar. Muchas áreas del gobierno. Pero no es el gobierno. No, de los gobiernos, no importa. Muchas áreas del Estado. Exactamente, del Estado. Como muchas áreas del Estado. No se corresponde semejante presupuesto con los resultados finales. Ahora, le puedo hacer porque vuelvo a lo básico. Acá hay, en primer lugar, hay mucho extranjero en países limítrofes que cruzan para atención programada, no para urgencias, para operaciones programadas, para consultorios. Porque una cosa es la urgencia, es decir, viniste de turista, tuviste una urgencia, obviamente te tenés que atender y después habrá que ver cómo se le cobra. Ahora, ¿por qué no se hace? ¿Por qué este gobierno que va a cumplir el 4º año no hizo nada con respecto a eso? ¿Es porque cree que hay que seguir atendiendo gratis y que nadie le cobre o no? Este es un tema que yo creo que tenemos que abordar definitivamente, y de nuevo, el tema central es cómo se financian los servicios de salud, quiénes tienen derechos, cuáles son las obligaciones, digamos, qué se debe hacer en cada punto de servicio. Y la realidad es que esto es un debate que tenemos que dar, y creo que lo tenemos que dar a nivel legislativo. ¿Usted qué cree como titular del área? Pues está bien, va a ser a nivel legislativo, va a presentarse usted y decir, bueno, yo soy... Yo creo que en el caso de las prestaciones que no son de emergencia para extranjeros no residentes, si no hay un acuerdo de reciprocidad con los países, hay que cobrarlo. Ahora, hay países que no están en el mundo atacados por ser xenófobos ni nada por el estilo, por ejemplo, toda Europa, que piden como condición para entrar, a veces lo exigen o no, pero seguro. Está pedido un seguro. ¿Por qué no podemos tener esa reciprocidad nosotros? Es decir, ¿por qué no se le puede...? Y es más, le voy a decir algo, ¿y por qué no le podemos decir al argentino que va a viajar afuera, que antes de viajar piense si lleva un seguro, porque quizás se tenga que hacer cargo el Estado argentino también en ese caso? Bueno, esto se sabe, digamos, si uno va a un país y tiene un problema, digamos, de salud en un país y no está asegurado, tiene que pagar la atención, eso es así. Esto, digamos, ocurre, y en el caso de una emergencia será atendido y después tendrá que pagar, tendrá que reembolsar esos gastos. Ahora, ¿por qué es tan difícil plantearlo y llevarlo adelante? ¿Cuál es el inconveniente? Si en definitiva es, mira, sacate un seguro de salud. Activa el seguro de salud de tu tarjeta de crédito. Mayormente el que viaja tiene cierto poder adquisitivo. Hay dos cosas. Por un lado está lo que sería este paso hormiga que existe en las provincias limítrofes. Eso es muy difícil de regular. En Bolivia o en Salta o en Misiones. No, a ver, pero ¿difícil de regular en qué? En el sentido de que uno, digamos, es muy difícil decirle, mira, usted le exige un seguro. Es, digamos, difícil de operativizar. Digamos, hay que pensarlo y coincido con usted.
El otro punto es lo que recién hablaban de, no sé si llamarlo turismo sanitario, pero sí, digamos, muchas veces, para ciertas prácticas de alta complejidad, cirugías complejas o estudios diagnósticos o tratamientos o trasplantes, muchas veces llegan pacientes de, digamos, de repúblicas, de países vecinos que no residen en la Argentina, se hacen los procedimientos y vuelven a sus países de origen. Y esto, y por supuesto, gratis. ¿Está cuantificado ese, hay una cuenta de lo que se invierte, lo que invierte el Estado? Estamos haciendo un relevamiento en los hospitales nacionales. Usted sabe que... En caso de estas características, ¿no? Lo que usted dice, habría que cobrar. Las que no son urgencias. ¿Está cuantificado cuánto invierte el Estado? Bueno, por eso ahora estamos haciendo un relevamiento en los hospitales nacionales. La mayoría de los efectores de los hospitales en el país, son de públicos, pertenecen a las provincias o a los municipios. Pero, por ejemplo, la provincia de Jujuy sí lo ha dimensionado y son las cifras que le he dado. Y estamos haciendo lo mismo en los hospitales nacionales como el Garrahan. Jujuy, Misiones también debe ser, ¿no? De mucho paso. Exactamente, Misiones, Jujuy, Salta, las provincias limítrofes en general. Pero acá en la ciudad también. Acá en la ciudad también. Que hasta con nombre y apellido se los publicita en el exterior para que vengan a Bueno, eso es absolutamente cierto y eso es un problema. De hecho, nuestros dos grandes hospitales nacionales, o tres, que son el Garrahan, el Cruce o el Posadas, tienen muchísimos casos de esa naturaleza. Doctor, concretamente, lo cambiamos ahora un poco de tema, consultarle respecto de lo que ha sucedido en la provincia de Tucumán, con esta chica de 11 años que tenía la autorización para hacerse un ILE, un procedimiento legal de interrupción del embarazo, y finalmente le realizaron una cesárea con 11 años. ¿Cuál es su mirada sobre eso? La mirada es que esto es una tragedia, empecemos por ahí, es una tragedia, el abuso sexual es una tragedia que ahora está saliendo a la luz, no es que sea nuevo esto. Esto es así hace mucho tiempo. Tiene profundos, digamos, antecedentes y en realidad están saliendo a la luz porque, digamos, se ha florecido y yo diría que temas que se barrían debajo de la alfombra desde siempre, ahora se están abordando a nivel de la opinión pública, de los medios, y esto es muy importante, porque desenmascara un tema que estaba escondido, era como que no existía, de esto no se habla. Eso en primer lugar. Lo que pasa es que esta chiquita, sobre su tragedia por la violación y el abuso intrafamiliar, que es el caso de las violaciones de la pareja de la abuela. Exactamente. Que es el caso típico y característico de, del abuso sexual. ¿No le sexual. cabe una penalidad al hospital que hizo lo que hizo? ¿No hay una pena? Bueno. Para no respetar la ley, le hicieron una cesárea a la noche. Yo le leo el textual que me pasa una médica de Tucumán. Se lo quiero leer porque es impresionante. Acá. Le tuvieron que hacer una cesárea. Llamaron a un anestesista de maternidad porque nadie lo quería hacer. La verdad yo creía que no había maldad en el ser humano. Los profesionales que permitieron a esta criatura llegue a esa situación y pasar por una cirugía menor, no sabemos si ella va a sobrevivir, obviamente tampoco al niño. Le pusieron un nombre al niño, prematuro. ¿No hay una penalidad? Hay que cumplir con la ley. La ley es clara al respecto y no es una ley nueva, es una ley que data de 1921, bueno, o sea, tiene casi un siglo. El Estado, o sea, la potestad en este caso la tiene la provincia. De hecho, yo me he comunicado con las autoridades sanitarias de Tucumán en estos días, para apoyarlos en la decisión sobre todo de cumplimiento de la ley. La ley es clara y explícita, si hay asentimiento de la chiquita y y de los padres, en este caso la madre y el padre, también hay una situación complejísima en la familia esa, tiene que procederse a la interrupción legal del embarazo porque hay una causal clara. O sea, hay que cumplir con la ley. El tema es que en todo este proceso de judicialización, que justamente es lo que hay que evitar en estos casos. Por eso, que es lo que hay que evitar en estos casos. Doctor, además en las últimas horas la justicia había avalado la ILE y sí, pero apareció una defensoría del niño por nacer. Y también las autoridades de salud de la provincia acompañaban esta moción de esperar, de salvar las dos vidas. Acá había una ley clara que lo decía, un caso que hace 2 meses que se conoce, y el tiempo que se dejó pasar
para que cada vez fuera más complicado hacerlo. Bueno, justamente que es un caso similar al que ocurrió en Jujuy hace un par de meses. La realidad es que justamente lo que no se puede es dilatar esto, porque por supuesto, llegada a las 24 semanas la cosa es distinta. El médico no quiere actuar porque se come un proceso penal, ese es el tema. Pero pueden hacer objeción de Aunque justicia. Esto no se come un proceso penal porque es una causal, digamos, que está contemplada en el Código Penal. O sea que es no punible y es claro que es no punible. Es claro que es no punible. Pero esto no hay que negar la realidad que todo esto, digamos, está hoy bastante empastado. Porque, bueno, digamos, los médicos probablemente tengan cierto temor y cierta reticencia porque temen esto que usted dice. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ser aún más explícito. Y me parece que, digamos que el fallo FAL, que es el fallo de la interpretación de la Corte Suprema que validó, digamos, cómo hay que proceder con el Código Penal, es algo que tiene que estar puesto en blanco sobre negro en las leyes argentinas. Doctor, le cambio de tema. Vacunas. Sí. Porque todos los años pasa lo mismo y ahora vamos a entrar ya en la etapa del invierno de la vacuna de la gripe y siempre terminan faltando algunas vacunas. La vacuna de fiebre amarilla en el verano, ahora va a venir el tema de la vacuna antigripal. ¿Qué pasa con las vacunas? Le cuento lo que pasó el año pasado. Justamente no hubo absolutamente ningún faltante de vacuna antigripal. Lo que pasó, y esto es lo que a nosotros más nos preocupó, es que la tasa de vacunación antigripal bajó el año pasado. O sea, uno espera, digamos, una población blanco de tantos millones de argentinos para que se vacunen, que son grupos con diferentes edades o riesgos, y resulta que las tasas de vacunación son menores a lo esperado. Por eso, donde hay que insistir, en el caso de la vacuna antigripal no hubo ningún faltante ni va a haber ningún faltante. Al contrario, todo lo contrario. Lo que tenemos que asegurar, y esto es lo que estamos haciendo fuertemente, es que la gente se vacune. Y esto no es solo responsabilidad del Estado. No, esto claro, también es responsabilidad individual, o sea, claro, es compartida, porque si no es como que el Estado se le pide todo. ¿Sí? Sino eso de por qué no nos vacunamos, digo, no tenemos la conciencia, la cultura, no sé qué, porque cuando hablábamos del tema de la triple viral, que después hizo una campaña también, nosotros cuando contábamos, llamábamos a la gente que asistiera a los vacunatorios, que era gratis, vacunatorios privados y públicos, como que nos cuesta, ¿qué hay? ¿Hay miedos? Depende un poco, por ejemplo, con el sarampión el año pasado, cuando se vieron tuvimos 14 casos de sarampión que no eran cepas autóctonas, pero tuvimos casos que no teníamos, se hizo una campaña de refuerzo y fue excelentemente bien cumplida. Pero sí que no solo dependió del rol de comunicación que tiene el Ministerio de Salud o el Gobierno o el Estado, sino que también hubo, digamos, cierta preocupación por parte de la gente y de hecho respondió. Con algunas otras cosas no es así. Por ejemplo, nosotros nos sorprendió la tasa de vacunación antigripal porque realmente fue más baja de lo que esperábamos, siendo la gripe una enfermedad muy, digamos, sobre todo en población de riesgo, muy jorobada. Dijo Ministerio de Salud. Esa va a ser el inconsciente. Esa es mi última pregunta. ¿Por qué se baja de rango un tema tan importante como la salud? Porque, digo, yo debería pensar que al gobierno no le importa mucho entonces la salud si el ministerio pasa a secretaría. No, creo que, digamos, la decisión que se tomó, y yo creo que lo he comentado, fue en un momento muy particular, muy particular, donde nuestro gobierno decidió concentrar la estructura decisional en menos cabezas, y en ese momento se tomó una decisión también, yo diría, motivada por circunstancias muy particulares como las que se vivieron a principios de septiembre. Ustedes recordarán el escenario macroeconómico y la situación social que estábamos viviendo. Sinceramente creo que, y soy optimista en cuanto que probablemente, pasada esta situación, esa decisión se va a revertir. Mira. Pero entonces, la verdad que no me parece una buena... Claro, se tomó una decisión. ¿Quiere decir que acá se toman decisiones porque el dólar sube o baja en un tema tan importante como la salud? No. Yo creo que, o sea, lo importante también que yo recalque es que no hubo ninguna diferencia. Hoy la Secretaría de Gobierno de Salud tiene las mismas atribuciones, funciones y responsabilidades que tenía yo antes como ministro. Digamos, la verdad es que no hubo diferencias. ¿Presupuesto? De hecho, presupuesto, todo lo contrario, hubo un gran aumento presupuestario. Mi relación con la ministra, que es la Carolina Stanley, es excelente. Y además siempre trabajamos juntos, porque la realidad es que ya previamente a esto trabajamos. Y entonces es un cambio de marketing, no sé.
No, es como le decía, hubo una concentración de la estructura. Había 22 ministerios, bajaron a 10 ministerios. Si me pregunta, yo creo que salud en el futuro desde ya tiene que ser un ministerio. Seguro. Pero bueno, esta fue una decisión tomada por circunstancias muy particulares, pero que realmente no afectaron la gestión de salud. Y eso lo digo porque, digamos, yo vengo de la salud pública, toda mi carrera la hice en la salud pública y en la medicina, y si hubiera visto alguna amenaza de que esto pudiera afectar la gestión, el presupuesto, las líneas programáticas, no hubiera sido. Está bárbaro, lo que pasa es que, digo, yo a usted lo escucho, me parece bárbaro, entonces me pregunté, ¿para qué lo hicieron? Si no cambió el presupuesto, no cambió esto, ¿para qué lo hicieron? Y la sensación entonces, lo hicieron para mostrarme que quieren bajar gastos, que en definitiva no bajan, y además no habría que bajarlo en salud. No, salud no hay que bajarlo. Salud no hay que bajarlo. Bueno, esperemos que vuelva a ser ministerio entonces. Bueno. Muchas gracias, doctor. Muy bien.